Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Hoy como un lunes más, tenemos a José Luis Monuera, que nos va a hablar sobre Salvador Dalí, a la tercera y última parte, por el momento. Y le mandamos un saludito a nuestra compañera Ana y muchos besitos. Cuando quiera, José Luis, puedes Ay, buenas empezar. noches, Isma. Pues nada, otro Buenas saludo noches. para Ana, que me tiene últimamente abandonado, pero esperemos que no sea nada serio y que ya se pueda incorporar en breve a estas charletas de los lunes de cada 15 días. Vamos a empezar con una frase de Salvador Dalí, que lo hizo más o menos súper conocido, que es además una cosa que hay que aplicarse uno mismo a diario, ¿no? Que dice así: que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie y cuando lo hacen solo dicen maravillas. Y es una realidad, ¿eh? Entonces eso nos da idea del genio, de cómo funciona, cuál es su forma de pensar y que fundamentalmente él hacía las cosas para causar un impacto, fuera positivo, fuera negativo, fuera del tipo que fuera, pero el caso es que él lo que buscaba era justamente eso, que se hablara de él y se hablara preferiblemente mal, ¿eh? Porque eso significaría que a él le iba muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver la relación que tiene Dalí con el Ángelus de Millet, que es una relación extraña y que le viene de muy pequeño, ¿no? De muy joven. Desde los 6 años él ya tenía obsesión por esta obra de arte. Dalí comienza a mostrar interés en esta obra a principios de la década de los años 30, dejando constancia de ello en un ensayo que realiza que se de nombre El mito trágico del Ángelus de Millet, cuya redacción comienza en 1933, pero no se va a publicar hasta casi pasados 30 años después. Esta inquietud que se produce en el artista se produce debido a una percepción casi imperceptible para el resto de sus conocidos, amigos y demás, pero que él desde el primer momento la califica como perturbadora y enigmática. Es decir, ve una escena tan simple como la del Ángelus de Millet en un principio, de serenidad, él la ve como una escena de agresión, de sexo, de muerte, y incluso llega a afirmar que le influirá en sus relaciones sexuales con Gala. En junio de 1932 se presenta de súbito en mi espíritu, sin ningún recuerdo próximo ni asociación consciente que permita una explicación inmediata, la imagen del ángel Luz de Millet. Se convierte para mí de súbito en la obra pictórica más turbadora, más enigmática, la más rica en pensamiento inconsciente que jamás haya existido, según nos dice el propio artista. Y veremos que esta perturbación le va a durar a lo largo del tiempo de manera obsesiva, porque lo va a representar en multitud de obras, ¿no? Vemos aquí un cuadro denominado Gala y el Ángelus de Millet, precediendo la llegada inminente de las anamorfosis cónicas, ¿eh? Ya sabemos que Dalí es un amante de la geometría, es un amante de la ciencia y por lo tanto sus títulos hacen referencia a momentos científicos que están ocurriendo en ese mismo instante, ¿no? Esta obra es de 1933, ya vemos cómo está obsesionado con el Ángelus, vemos cómo lo sigue repitiendo en diferentes obras posteriores, como este del atavismo del crepúsculo. ¿Y qué tiene el Ángelus de Millet que sea tan importante para que un artista como Dalí se vea tan influenciado, se vea con tanto miedo? El Ángelus de Millet es un cuadro de pequeñas dimensiones, apenas de 66 centímetros de alto por 55 de ancho, ¿no? Realizado entre los años 1857 y 1859. Y está realizado en óleo sobre lienzo y podemos verlo en el Museo Orsay, de París, el Museo de los Impresionistas, que está hecho en una antigua estación de ferrocarril, precisamente la estación de Orsay, ¿no? En 1865, Millet afirmará sobre el Ángelus. El Ángelus es un cuadro que he realizado pensando en cómo, trabajando antaño en el campo, a mi abuela no se le escapaba cuando oía tocar la campana de hacer que nos detuviéramos en nuestra labor para rezar el Ángelus. El pintor de Figueras siempre manifestó haber percibido un halo de tristeza, de muerte en ese cuadro, incluso una atmósfera de óbito en la obra que era incapaz de ser percibido por el resto de sus contemporáneos y conocidos, ¿no? Dalí decidió profundizar en su investigación y consiguió, gracias a su influencia, que era ya
un artista de cierto renombre, a que el lienzo de Millet fuera analizado con rayos X. Hoy día sería más fácil porque bastaría con utilizar infrarrojo y demás para ver las capas de dibujo subyacentes en la parte inferior, ¿no? Una reflectografía de infrarrojo. Bien, al realizar este estudio de rayos X, se dieron cuenta que en el dibujo previo, debajo del actual cesto de patatas que está a los pies de la campesina, revelaba una pequeña imagen, un pequeño féretro, un pequeño canasto que parecía contener una figura inerte en su interior. Vemos aquí la radiografía que hizo en su día. Vemos aquí la figura del orante, vemos aquí la figura del orante y vemos aquí, si os fijáis, esta extraña forma, ¿eh? La vemos aquí dibujada de manera muy simple. En esa radiografía podemos apreciar que a los pies de la campesina hay una mancha oscura con forma de caja negra. Esa caja negra nos dará idea de qué es lo que representa, ¿no? En esa época, los niños que morían antes de ser bautizados no podían ser enterrados en territorio sagrado, ¿no? En cementerio. Entonces, la idea inicial de Emilio al pintar a Ángelus era recrear esa situación de dos padres enterrando a un hijo recién nacido, pero que no ha sido bautizado. Esa cuestión después cambiará cuando sus compañeros y amigos le avisen al pintor francés que eso puede causar cierta polémica, que puede ser incluso una pintura desagradable con respecto a lo que es la quietud. Y cambiará esa figura por lo que sería actualmente un saco de patatas, ¿no? Pero para que veamos cómo el artista tiene esa sensibilidad tan peculiar que es capaz de detectar, a pesar de las capas de pintura, que ahí hay algo, que hay algo de carácter siniestro, ¿no? O triste. Evidentemente triste como sería el tener que enterrar a tu hijo fuera del Camposanto sin más compañía que la de los dos progenitores, ¿no? Y esto influye también en la personalidad de Dalí. Recordaremos que en la primera presentación hablamos de que Dalí tenía una influencia muy grave con la historia del hermano que había tenido anteriormente, un hermano fallecido, y que además se llamaba igual que él, Salvador, y que los padres le habían ocultado hasta que un día lo llevaron a la tumba y le dijeron, mira, tú eres la resurrección o la reencarnación de tu hermano, y enseñaron a la tumba. Desde ese momento Dalí lo representa en multitud de ocasiones en diferentes pinturas, ¿no? Vemos aquí un detalle de la representación de la fotografía de su hermano muerto. Vemos cómo le afecta, es decir, vemos en el cuadro Reminiscencia arqueológica del Ángelus de Millet, vemos cómo también lo representa de manera cuasi abstracta en algunos de los retratos de Gala. Vemos, cómo se vuelve casi una obsesión. Una obsesión, además, que si nos fijamos, cada vez que representa la figura del orante, la representa con un roto a la altura del corazón, como algo que le ha sido arrancado, como algo que le pertenece y que ya no está dentro de él, ¿no? Vemos en la estación de Perpiñán cómo también hace diferentes variaciones. Se coloca a sí mismo, visto desde abajo, como si estuviera flotando, se estuviera elevando. Vemos cómo también dibuja a Gala montada en lo alto de un carro, encima de las balas de heno. Vemos cómo hace diferentes representaciones del momento en el que van cargando el saco en el carrito, las dos figuras. Vemos aquí la representación de Jesucristo como un canto a lo que sería la resurrección, con lo que sería la corona de espinas, ¿eh? Incluso vemos aquí una escena un poquito a subida de tono, en la que podemos ver cómo el campesino pues está trabajando con su mujer en una postura muy determinada, ¿no? Pues, Hombre, hombre, estarían faltaría más. intentando, estarían reponiendo el género, ¿no? Que habían perdido. ¿Verdad? Sí, sí, exacto. Ahora vemos aquí un ejemplo de cómo toma una figura que la representa en tres momentos distintos del día, como si fuera recordando la Catedral de Rouen de Monet, en la que está pintada en diferentes momentos y que podemos observar en el mismo museo, en el Museo Orsay, en la que está la Catedral de Rouen aplicada en diferentes horas del día con diferentes colores primarios y sus complementarios. Es una sucesión de cuadros sobre la Catedral de Rouen que son muy interesantes de ver e incluso de analizar, donde podríamos ver, podríamos desarrollar una clase magistral con respecto a la teoría del color en esos cuadros, ¿no? Este cuadro se llama Aurora, Mediodía, Amanecer y Crepúsculo, en lo que hay cuatro momentos puntuales, que además está hecho con la técnica del puntillismo,
¿eh? Y el diseño de la cúpula monárquica de Dalí es una de los elementos que cierra el patio interno de Museo Figuera de Dalí, en el que observamos que Dalí, como siempre, está muy preocupado por lo que serían las matemáticas, la geometría, los diferentes elementos, los cuerpos completos, etcétera. Vemos aquí cómo cierra la parte del patio, ¿eh? Esa cúpula, vemos en diferentes momentos de construcción los famosos huevos que representan los neutrinos, el movimiento del neutrino, y a su vez representa la resurrección. En 1944 se publica La teoría de los estilos y el espejo de la arquitectura, donde aparece una serie de artículos desarrollados por el filósofo durante los años 20. Entre ellos, la denominada cúpula y monarquía tiene una gran influencia en el pensamiento de Dalí. Vemos aquí cómo está el desarrollo de esa cúpula y que Dalí lo que hará es, como les gusta, cogerlo, copiarlo. Ya veremos posteriormente cómo se vale de la creatividad de otros artistas para cogerlo, asumirlo y tomarlo como propio, ¿no? ¿Eh? Da como sensación de vértigo. Ahí en la primera foto que hemos visto, Ujú. ¿Es daba esta? como sensación de ver, no en la otra, esa. Me ha dado una sensación de vértigo más raro. Claro, es que es una forma de acumular energía sobre un punto determinado de la construcción, ¿no? Entonces veremos la influencia que tiene y después, precisamente viendo el tema de la teoría y demás de Luca Pacioli, podemos perfectamente entender cuál es su idea, ¿no? Y la vamos Vale. a desarrollar aquí, porque basado en los diseños de Leonardo da Vinci de los sólidos platónicos vacíos de la divina proporción, justamente de Luca Pacioli, vemos los diferentes dibujos que realiza Leonardo sobre los poliedros regulares vacíos, que son el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro, que fueron diseñados exclusivamente para ilustrar la obra de la Divina Proporción. Esta referencia a las figuras geométricas puras hace que el conocimiento de los sólidos platónicos sea compartido en los diferentes elementos que representan, ¿no? Tanto en la geometría de la cúpula como en los diferentes elementos que están inscritos dentro del concepto de esfera. Por eso él decide que tiene que ser coronada su museo con esa cúpula llamada monárquica, ¿no? Según el concepto. Dalí, en su libro de los 50 secretos mágicos para pintar, evidencia que su obra, su obsesión por los sólidos geométricos y por el número 5, de hecho, es en el capítulo 5 de esta obra donde los relaciona con los poliedros convexos en los que todas las caras son iguales entre sí. Vemos que cada uno de los elementos está compuesto, en este caso estaría compuesto por un pentágono, en otro caso está por triángulos equiláteros, etcétera, ¿no? Dalí entiende que el número 5 está relacionado con los dedos de la mano y es el que ordena tanto el mundo animal como el vegetal, pero nunca el mundo inorgánico, haciendo aparecer el número 5 en forma de pentágono, como la quinta esencia de lo orgánico, considerando el hexágono como el contrario o antitipo. Con esto ya nos retrotrae al concepto pitagórico del mundo, donde el 5 es la forma, los cuatro elementos fundamentales, la tierra, el agua, el fuego, etcétera, y el conocimiento humano, el discernimiento. Por lo tanto, el 5 va a ser el concepto pitagórico del mundo y que lo va a aplicar Leonardo en cada una de sus obras, ¿no? Con esos elementos sólidos geométricos platónicos, ¿no? En el secreto 43 de la obra citada, el pintor nos aconseja, y leo textualmente: conoce por consiguiente tu mundo y excluye de él todo lo que se halla fuera del número 5, puesto que solamente puedes alcanzar el alma de tu obra por medio de la regularidad de los cuerpos, y de estos solo puede haber 5 que sean regulares, esto es, cuerpos cuyos lados sean planos, regulares, iguales unos a otros. Estos son los que hemos citado anteriormente: el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. En este orden puede ser incluido el uno en el otro y todos ellos pueden ser inscritos tocándolas con sus vértices en la esfera. Por consiguiente, solo debes hacer uso de ellos y de sus derivados, que son infinitos en número y tan complejos que en su mayoría solo pueden representarlos la inteligencia humana por medio de la imaginación. Veremos cómo va a aplicar este concepto tanto del icosaedro como del dodecaedro a la hora de trabajar con diferentes cuadros suyos de carácter religioso, ¿no? Como la Santa Cena, ¿no? Vemos aquí, y es curioso porque extraemos precisamente de la Divina Proporción de Luca Pacioli en el capítulo segundo, en el que nos habla del icosaedro plano, sólido o hueco, absciso, sólido o hueco, que nos dice:
El icosaedro cisoplano o sólido tiene 90 lados o líneas y 180 ángulos superficiales, 30 ángulos sólidos. Estas líneas forman en torno a dicho cuerpo 32 bases, 20 de las cuales son hexágonos y 12 pentagonales, y todos en su especie son entre sí equiláteros y equiángulos, es decir, tienen el mismo tipo de ángulo. Pero todos los lados, tanto de los pentágonos como de los hexágonos, son iguales entre sí. Este cuerpo se origina a partir del icosaedro regular cuando se cortan sus lados de modo uniforme en la tercera parte. Es decir, vemos cómo el mundo, el concepto del mundo, él lo reduce a esas figuras geométricas de carácter simple, pero que tienen un desarrollo poligonal distinto. Es decir, vemos que cada uno de ellos se desarrolla a través de una serie de elementos que son además repetitivos y que son capaces de generar a su vez otros cuerpos más complejos, ¿no? Sería cuestión de hablar de otras formas de representación, incluso en los paisajes y demás, por medio de triángulos y demás en el concepto de la inteligencia artificial, ¿no? Que no vamos a entrar en ello porque no es el caso. En todo caso, si hiciera falta o se mostrara interés, pues podríamos desarrollarlo precisamente para ver cómo esa norma que él desarrolla de manera teórica se desarrolla de manera continua e intencionada en la naturaleza, ¿no? Y lo podemos ver a través de los diferentes elementos, tanto en vegetales como incluso en la distribución de las tierras, en el nacimiento de las ramas, etcétera. Es interesantísimo y está íntimamente relacionado con la proporción áurea, con el número áureo, con phi. ¿eh? Eh, Muy complejo, realmente sería digno de una sola presentación el concepto de phi en la naturaleza o de la proporción áurea en la naturaleza, ¿no? Vemos que el cubo, que ya hemos citado como una de las figuras geométricas que inspiran a Dalí, igualmente puede inscribirse en una esfera. Entonces, con ello alude a lo que nos dice Juan de Herrera en el Monasterio del Escorial, al que atribuye en el discurso de la figura cúbica íntimamente relacionado con corpus hipercúbico. ¿Os acordáis que vimos el Cristo crucificado con una serie de elementos que representaban la cuarta dimensión, etcétera? Pues ese es el corpus hipercúbico que está relacionado a su vez con el discurso de la figura cúbica y está relacionado a su vez con Juan de Herrera y el Monasterio del Escorial. Vemos aquí algunos apuntes de cómo desarrolló Juan de Herrera, precisamente hablando de la teoría del corpus hipercúbicos, ¿eh? Y es parte del discurso de Dalí que lo toma como suyo y empieza a desarrollar, justamente dicho, el desarrollo de esa teoría, ¿no? Vemos aquí en una de sus obras, en el discurso sobre la forma cúbica, que en las aristas se puede leer el nombre de Juan de Herrera. Lo vemos aquí vemos cómo no solo afecta a lo que sería su obra de creación o su concepto de esa obra creativa, sino que lo traslada a su obra pictórica y lo desarrolla incluso mediante esculturas que él mismo va construyendo según el concepto de Herrera, ¿no? Para los matemáticos, el hipercubo representa la cuarta dimensión y para los físicos representa el movimiento en el espacio. Y ambos están íntimamente relacionados con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que la realizó. Y ya citamos en las dos anteriores proyecciones, que se realizó en 1915. En 1971, Dalí proyecta junto a Pérez Piñero el cerramiento de la entrada del Museo Dalí en Figueras y desarrolla lo que él llama una vidriera hipercúbica, a la que le atribuye propiedades cinéticas al poder plegarse y desplegarse, lo que conectaría con en teoría, con la cuarta dimensión. Vemos que para el desarrollo de esa vidriera hipercúbica realiza una serie de planos. Vemos aquí el desarrollo de la vidriera hipercúbica con su configuración tanto en alzada como en diagonal, que es una vidriera que se puede replegar sobre sí misma y se puede expandir, con lo cual dotará de mayor luminosidad, menor luminosidad y creará el efecto no solo de tridimensionalidad, sino que al expandirse también nos habla de un cuarto espacio, que sería en este caso la cuarta dimensión, ¿no? Vemos las diferentes posiciones de los nudos estructurales para esa vidriera hipercúbica. Como vemos, tiene una complejidad matemática y geométrica bastante interesante. Vemos aquí la planta en asonometría y su alzado. Vemos el sistema desplegable, con lo cual es como un acordeón. Se puede reducir, puede expandirse y esa expansión
hace que se proyecte hacia afuera o hacia adentro, replegando cada uno de los elementos y guardándose unos sobre otros, ¿no? De ahí la complejidad de los diferentes elementos que van a dar precisamente ese juego de movilidad. Vemos aquí la complejidad. Nada de lo que hace Dalí es simple. Vemos aquí un montaje, una maqueta del montaje desplegable del prototipo, en la que podemos ver los diferentes elementos, cómo están situados para que puedan girar y pegarse sobre sí mismos, con lo cual tiene ese movimiento, hacia adelante y hacia atrás. Y Dalí, en su teoría y desarrollo además a través de su obra pictórica, nos dice una frase que en un principio puede parecer un poco superficial, que es, cuando estamos dormidos en este mundo, estamos despiertos en otro. Con lo cual él quiere decirnos que la realidad no solo tiene una interpretación, sino que tiene diferentes interpretaciones al tiempo que tiene diferentes realidades. Hoy día, con los científicos y la física cuántica, se ha descubierto de que al menos hay 11 universos contenidos en este universo, ¿no? U 11 realidades distintas contenidas en esta única realidad, ¿no? Hemos de tener en cuenta que nuestra capacidad de percepción es ínfima. Nosotros vemos del espectro apenas entre 70 y 240 cuando hay hacia el infrarrojo y hay hacia el ultravioleta, hay multitud de espacios que nosotros no somos capaces de percibir con este órgano de visión que tenemos, que es tan reducido, ¿no? Entonces, podrían coexistir otro tipo de elementos con nosotros y nosotros no ser conscientes de su existencia porque no los vemos, no los oímos y no. Entonces, dentro de esta misma realidad podrían existir diferentes realidades, ¿no? Sería interesante ver el órgano de visión, cómo se desarrolla, el único animal que ve de verdad el universo tal como es, o nuestra realidad tal como es el abejorro, que es una capacidad de visión hacia el infrarrojo y hacia el ultravioleta amplísimo, con lo cual él ve los olores, cosa que nosotros somos incapaces, y ve los sonidos, que nosotros somos absolutamente incapaces. Por eso digo de que Dalí aquí nos está mostrando un camino que posteriormente los científicos han demostrado que no estaba equivocado, que su intuición de nuevo es bastante acertada, ¿no? Un cuadro ha servido, un cuadro de Dalí, precisamente en base a esta misma historia, para un estudio de los investigadores de la Universidad de Glasgow, para comprender mejor cómo funciona el mecanismo que controla la visión humana, ¿no? El secreto de este cuadro reside en que la figura central puede ser interpretada de varias formas. Algunas personas ven en ella un busto de Voltaire, un filósofo francés, y otras la figura de dos monjas. Por ese motivo, los investigadores escanearon los cerebros de este grupo de voluntarios mientras miraban la obra del pintor español. Y lo que descubrieron fue lo siguiente: el cerebro trabaja a mayor velocidad aún de lo que se pensaba, ya que tan solo en 100 milisegundos después de recibir el estímulo visual, el cerebro ya se concentraba en diferentes detalles concretos. Pero lo que es más, al cabo de 200 milisegundos enviaba la información a ambos hemisferios para procesarla y construir la imagen. Y aún dieron con otro fenómeno distinto, que es que aquellos que emitían unas ondas de tipo beta eran la que nosotros sabemos que emitimos ondas eléctricas y ondas electromagnéticas a través de nuestro cerebro. Pues las que transmitían las ondas tipo beta eran las personas que veían las figuras de las dos monjas. Y los que emitían ondas de tipo tera eran las que veían el busto de Voltaire, ¿no? Vemos aquí, como experimento, podríamos saber si emitimos tera o beta simplemente por lo primero que vemos. ¿eh? Aquí estaría el rostro de Voltaire, los ojos, la nariz, la boca, la barbilla y parte del pecho. Pero también vemos dos monjitas, la cabeza con la Ujú. cofia, en fin. Entonces, ¿tú qué has visto primero? El rostro de Voltaire o has visto primero las monjitas? Voltaire, Voltaire, pues entonces ya sabes que emite ondas de tipo tera, era. tera. ¿eh? Para que veas que no solo él se vale de la ciencia, sino que la ciencia también se vale de él. ¿eh? Por eso es tan interesante este artista. La física de partículas significó para Dalí la posibilidad de conocer los misterios insondables de la materia. En la actualidad, el mundo exterior, el de la física, ha trascendido al de la psicología. Mi padre hoy es el doctor Heisenberg, manifestó el pintor. De hecho, este principio de incertidumbre, formulado por este físico,
hace que Dalí diga lo siguiente: esta es la razón de que yo, que hasta ahora solo admiraba a Dalí, comience a admirar a ese Heisenberg que se parece mucho a mí. También nos dice, deseaba ver y comprender las fuerzas y leyes ocultas de las cosas, evidentemente para llegar a dominarlas. Y también nos dice que un medio excepcional para penetrar en el corazón de las cosas es precisamente la física de partículas, llegando a manifestar que en la comarca del Ampurdán el único átomo que se encuentra en periodo de fabricación es el átomo de Dalí. Sumido en una gran efervescencia de ideas, decidí acometer la solución práctica de la teoría cuántica e inventé el realismo cuantificado para convertirme en dueño de la gravitación. Y lo aplica a sus obras. Vemos cómo en el momento que la teoría de las partículas se empieza a aplicar en su obra, empiezan las figuras a desaparecer, a descomponerse. Vemos aquí la influencia de las dos, como vimos en el segundo PowerPoint, la influencia de las dos explosiones de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Él lo representa como árboles o como una persona de espalda, pero esto forma parte del cono atómico, ¿no? Vemos cómo sigue desarrollando esa teoría en la separación del átomo, desmaterialización cerca de la nariz de Nerón, de Salvador Dalí. Intenta justificar precisamente su vuelta al misticismo con los elementos tradicionales de la pintura religiosa. Es decir, la Virgen no asciende al cielo rezando, sube impulsado por la fuerza misma de sus antiprotones. Eso es lo que dice Dalí. Considera las partículas y antipartículas como elementos que forman parte de la divinidad y por tanto son angelicales y manifiestas. Y leo textualmente: con los pi mesones y los más gelatinosos e interminados neutrinos deseo pintar la belleza de los ángeles y de la realidad. Si los físicos producen antimateriales, está permitido a los pintores ya especialistas en ángeles pintarlas. El pión es la abreviatura del vocablo griego pi mesón, que es el nombre que reciben las partículas subatómicas. Por lo tanto, podríamos decir que con las partículas, vale, que con las partículas subatómicas, me ha saltado que quedan 10 minutos, que con las partículas subatómicas podemos desarrollar todos esos elementos que él vincula a la belleza de los ángeles y demás. Me ha Le despistado gustaba, ahí. Dime. le gustaba mucho lo que es la física, Sí, tanto la la física, física cuántica como las eso es. matemáticas y todo eso. Ya vimos que estaba suscrito a todo tipo de Madre revistas mía. de carácter científico, ¿no? Vemos aquí una cabeza bombardeada por granos de trigo de 1954, en la que empieza a aplicar la teoría. Él lo divide en partículas, pero también lo divide en cuernos de rinoceronte. Es una cosa que a él le obsesiona. Vemos aquí, por ejemplo, el joven virgen autosodomizada por su propia castidad, en la que transforma la materia en cuernos de rinoceronte, y estos cuernos de rinoceronte, además de los diferentes conceptos que podamos aplicarlo como partículas subatómicas, también toman formas fálicas, toman, en fin, Ahí va. dependerá del artista, ¿no? Cómo lo quiera concebir, ¿no? Y este retrato nos recuerda al retrato de su hermana asomada a la ventana de 1923. En este caso, la muchacha, pues no está como estaba la hermana, que estaba mucho más casta. Vemos que tiene un periodo muy fértil de creación entre los años 1950 y 1955. Vemos el retrato ecuestre de Lady Dan, el retrato de la señora James Reeves, quien Reeves además va a ser el que posará para el Cristo de San Juan, que es un doble de Hollywood, con un físico bastante agraciado. Retrato del príncipe Gourieli. En estos años, del año 1950 a 1955, realizan las ilustraciones de varios libros, entre ellos el libro de poemas de la balada del zapatero de Ordaz, de su amigo de toda su vida, Carle Faguer de Climent. Vemos ahí una representación de una de las ilustraciones. También ilustra el libro de Eugenio Dors, La verdadera historia de Lidia de Cadaqués. Y vamos a entrar en las similitudes, porque Dalí es un artista que no se corta un pelo a la hora de plagiar o de tomar un elemento de cualquier otro artista que él considere clásico y que sea digno de aparecer en su obra, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en Dalí desnudo, contemplando extasiados 5 cuerpos regulares, metamorfoseados en corpúsculos en los que de repente aparece Leda de Leonardo cromosomotizada por la cara de Gala, que vemos aquí la cara de Gala recordando a una de las cabezas de Leonardo. ¿eh? Vemos cómo existe una similitud en el concepto de estas dos obras.
En el cuadro en el que él no tenía claro su sexualidad, que se llama algo así como cuando Dalí no sabía si era niño o niña levantando la piel del mar para ver un perro tomando la siesta debajo del mar, debajo de la piel del mar, vemos como ya de mayor vuelve a tapar su sexo para dar una sensación de que es totalmente asexuado. Aparece otra vez el mar, como la piel del mar, y aparece este perro. Este perro se repite en varias de sus pinturas y es un perro que está extraído de otra obra. Está extraído justamente de la degollación de San Cucufato, de Ain Bru, que podemos ver en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Barcelona, en el que vemos aquí al perro que ha sido totalmente plagiado de esa obra y trasladado a otro momento, ¿no? El cuadro de Dalí decía, se llamaba Dalí a los 6 años cuando quería ser una niña levantando la piel del mar para ver a un perro que duerme a la sombra del agua. Vemos aquí la figura rinoceróntica, transformada precisamente de la representación mitológica de una de las figuras, que sería del río Ilisos, perteneciente al frontón occidental del Partenón, en el que se representaba la lucha de Poseidón y Atenea por la posesión del Ática, que se encuentra de manera injusta en el Museo Británico. Y desde aquí bah, habría que reclamar precisamente que se devolviera a su sitio, ¿no? A Grecia, porque realmente las cosas tienen que estar en su sitio y donde fueron concebidas, fueron creadas y en la proporción para ser vistas, no en el Museo Británico, que si la verdad, si le quitáramos a los ingleses y a los franceses lo que han robado y rapiñado de otros países, realmente se quedarían sin museo, ¿no? El Museo del Louvre estaría medio vacío y por supuesto el Museo Británico habría que cerrarlo, ¿no? Vemos aquí la Galatea en formación, ¿eh? Vemos cómo vuelve a la teoría de los diferentes corpúsculos, aplica otra vez los cuernos del rinoceronte, nos hace una reminiscencia del cubo hipercúbico, que vimos en el cuadro, con lo cual son elementos que se repiten una y otra vez porque él los desarrolla y cada vez él investiga más dentro de la profundidad de cada uno de esos elementos. Vemos aquí la carne del escote de mi mujer vestida superando la luz a toda velocidad, como mediante la aplicación de la teoría de Einstein, que nos dice que cuando un cuerpo supera la velocidad de la luz tiende a expandirse y por lo tanto a perderse en formas de moléculas subatómicas que formarían parte de un todo, pero que a la vez no sería nada porque se disgregaría en todo el universo, pues aquí lo vemos en Dalí, que está empezando a deshacer el escote de su señora, transformándolo en cuernos de rinoceronte. La Madonna microfísica, vemos aquí la reminiscencia de un rostro clásico, los ojos, la nariz y la boca, cómo se va transformando. Vemos aquí el lirio de la pureza, la Madonna de Rafael, también separándose en pequeñas partículas y en cuernos de rinoceronte, el Coloso de Roda, aquí no aplica eso. Retrato de la señora Dolores Suero Falla en 1955, que acaricia la concha de un caracol de forma fálica. Recordemos por eso he puesto este fondo que tengo, recordemos la presentación que hicimos del caracol y el guerrero, en la que el caracol representaba el falo del hombre, etcétera. Entonces él, haciendo un juego de imagen, lo que ha hecho es poner precisamente la representación de un caracol con forma fálica para que lo acaricie la señora Dolores Suero. Vemos el retrato de Sir Laurence Olivier como Ricardo III. Aplica precisamente la teoría de los dos personajes en uno, haciéndolo uno de perfil, otro de frente. Ay, ya creía yo que estaba viendo Dale Agua, ¿vale? No, es así, es lo que hace la dualidad del actor, ¿no? Es el actor y su representación, ¿no? Vemos aquí la ascensión de Santa Cecilia, que realmente parecen que son cientos de cuernos de rinoceronte, no se aplica, pero aquí vemos un detalle de cómo sí aplica ese clasicismo de la figura, porque él no quiere desvincularse del clasicismo, del clasicismo más del Renacimiento más refulgurante, ¿no? Vemos una copia de Dalí de la encajera de Vermeer, que lo llega a obsesionar porque recordaréis que hablamos que
no sé si fue en el primero o la segunda presentación, que el padre de Dalí tenía en su despacho una representación del cuadro de la encajera de Vermeer. Entonces él lo va a repetir una y otra vez en recuerdo de la figura dominante del padre, ¿no? Vemos aquí la encajera de Vermeer aplicando el método paranoico crítico, ¿no? Que es el método que él, con el que él aplica precisamente la destrucción de la materia y la proyección de los elementos hacia el exterior. Entramos en el estudio de la Santa Cena de Miguel Ángel, que de Salvador Dalí, en la que vemos que la habitación tiene un hecho, que es un dodecaedro con un paisaje de fondo con un amanecer que en realidad debía ser un atardecer, porque es la Santa Cena, ¿no? Y por lo tanto debía de ser en horario nocturno. Cristo está en el centro, es un hombre joven, barbilapeño, de pelo rubio, está predicando a los apóstoles que están todos con las cabezas agachadas y en posición de sumisión y absoluta geometría. Es decir, hay un eje que parte el cuadro por la mitad y entonces lo que hay a la derecha está a la izquierda, excepto la sangre de Cristo, pero y la postura de las manos de Cristo, que está indicando un gesto que es muy de apóstol, muy de hacia arriba, como delegando sus funciones en la figura del Dios Padre, que está aquí con los brazos extendidos, pero también podría ser una representación de la máxima hermética de Hermes Trismegisto, que es lo que hay arriba, es como lo que hay abajo, en una forma de introducción dentro de lo que sería. Y se lleva la mano hacia el pecho, como diciendo, he resucitado o voy a resucitar para precisamente cumplir lo que está dictado desde arriba, ¿no? Lo que le viene dado desde arriba. Cristo en su parte inferior es casi transparente, dando la sensación de no corporeidad y permite que se vea la barca del pescador de hombres, ¿no? Es un Cristo translúcido que deja ver al Padre, según precisamente lo que dice Juan en su capítulo 14, versículo 8, que dice, como vimos precisamente, ese Cristo es transparente en base a lo que nos dice San Juan en su Evangelio, ¿no? En concreto en el capítulo 14, versículo 8, que dice, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Por lo tanto, lo representa como una figura no matérica, una figura que se transparenta y si nos fijamos podría ser casi una intuición de lo que va a ser posteriormente la resurrección. Vemos que todo el eje de simetría lo rompe el movimiento de tanto de los brazos del Cristo como el del vaso con la sangre, ¿no? O con el tinto, ¿no? Pero después cada elemento, lo que hay a la derecha es a la izquierda. Y además lo hace con una intención muy determinada, ¿no? Que como vamos a ver a continuación, los apóstoles son todos iguales, no podemos distinguir quién es Judas, quién no lo es. Incluso algunos autores creen distinguir las diferentes razas de la tierra. Yo creo que no. Vamos, a mí no me parece que haya una gran diferencia entre unos y otros. Pero algunos autores sí se han atrevido a hablar precisamente de la representación de las distintas razas, ¿no? Aquí Dalí pinta a Jesucristo con sus apóstoles y lo hace colocándolo en el interior de un dodecaedro, que supuestamente, según los científicos, es el símbolo de la perfección geométrica e incluso estética de lo que existe. El dodecaedro era el símbolo platónico del universo, con lo cual relaciona la figura de Cristo con el universo, ya que en él se pueden inscribir los otros cuatro poliedros regulares que, según nacían, nos decían los pitagóricos, corresponden a los cuatro elementos básicos: el aire, el agua, la tierra y el fuego, que ya anteriormente hemos citado, que eran cuatro más uno, que era el espíritu, ¿no? El conocimiento, la evolución, etcétera, que daría la obsesión del número 5 y por lo tanto del pentalfa pitagórico que veremos y hemos visto a lo largo de todas estas presentaciones que hemos ido realizando a lo largo de este curso, precisamente la importancia del 5 y de la figura pentagonal en las diferentes representaciones, ¿no? 12 son las caras pentagonales del dodecaedro. 12 fueron los apóstoles. Las proporciones que rigen esta composición se rigen por el número de oro, es decir, el número áureo, presente a su vez en varias veces en los pentágonos regulares. Su poliedro dual sería el icosaedro, como hemos dicho con anterioridad. Vemos aquí el desarrollo matemático que no nos interesa para lo que sería realmente le interesa a Dalí, que es el que lo desarrolla. Siguiendo la enseñanza de Da Vinci, Dalí posicionó la mesa exactamente en la sección dorada con respecto a la altura de su pintura y situó los dos discípulos al lado de Cristo en las secciones doradas del ancho de la composición. Ahora lo vamos a ver
más claramente en la siguiente diapositiva. La transparencia trascendental de la divinidad de Jesucristo en contraposición con la salida simétrica de los apóstoles, unida al tratamiento del tema sin detalle con una luz ardiente, hace de esta obra un claro ejemplo de composición mística. El Cristo o Dios mismo con los brazos abiertos que corona el cuadro seguramente es una referencia fundamental del estado resucitado a la resurrección y por lo tanto a la referencia esencial del Dios Padre. A este Jesús Dios lo he sentado a su derecha y he recibido del Padre el Espíritu prometido, se nos dice en Hechos de los Apóstoles 2:33, ¿no? Vemos aquí cómo aplica la Ay, espiral áurea, desde la figura de los dos apóstoles, que no tenían en principio ningún sentido, pero ahora sí podemos entender el sentido que tienen porque todas las representaciones de la Santa Cena usualmente son frontales. Hay pocas en las que se ven figuras al otro lado de la mesa. Sin embargo, en esta sí se aplica esas dos y vemos cómo existe esa espiral áurea que arranca desde un eje del cuadro, atraviesa toda la figura y se concentra en este punto determinado. ¿Lo vemos? son simétricos. Sí, lo veis aquí. Y vemos otra como arranca desde otra esquina del cuadro y cómo va hacia la otra figura, en paralelo de el apóstol, ¿no? Con lo cual, lo vemos aquí más claro el ejemplo de una. Con lo cual él aplica precisamente la proporción áurea y nos da un cuadro de gran belleza, armonía y serenidad, como podemos contemplar, ¿no? A mí es uno de los cuadros que más me gusta de Dalí. Por eso hay dos panes. Así es, porque hace la duplicidad, que sería difícil de entender porque si dices que el cuerpo de Cristo es el pan, sería como decir que existen dos cuerpos, ¿no? También podría hacer referencia a la dualidad de una realidad dentro de otra, ¿no? Sería ya darle la vuelta y buscarle más significado de lo que a lo mejor tiene en sí el cuadro, ¿no? Vemos aquí los diferentes bocetos, vemos cómo se basa un poco en la cena de Leonardo, cómo empieza a estudiar los diferentes elementos, cómo mete aquí los pentágonos, ¿veis? Cómo las figuras están inscritas dentro de diferentes pentágonos. Incluso quiere meter las cabezas de los apóstoles como pentágonos, ¿lo veis? Vemos aquí la composición, quería distribuir 6 en un lado, otros 6 en el otro, no le acaba de convencer, sigue cambiando la composición. Vemos aquí cómo estudia la proyección de la sombra del vaso, no mete aquí los panes. Fijaros cómo la evolución del concepto del cuadro en el artista va añadiendo elementos, va quitándolo, es lo lógico dentro de una tarea de creatividad del individuo, ¿no? Él va componiendo, va moviendo elementos y lo va haciendo para que quede la figura como él quiere. Vemos aquí la cena en la que él hace otra cena, pero lo que hace es quemarla y ahumarla, ¿eh? Como como un ¿cómo diría? Un acto de voluntad, ¿no? Es óleo ahumado con vela sobre plancha de plástico con un efecto tridimensional, ¿eh? Y esta la realizó en 1976, casi 20 años posterior a lo que hemos estado viendo de la cena. Y pasamos a ver el Cristo de San Juan. ¿Qué es lo que le lleva a Dalí a hacer esta figura, que también para mí es una de las mejores que hace? Pues se inspira en un dibujo de San Juan de la Cruz, de 1542-1591, que se conserva en el convento de la Encarnación de Ávila. A petición de Santa Teresa, San Juan fue nombrado confesor de las religiosas carmelitas y durante su estancia en la ciudad dibujó sobre el papel un pequeño Cristo crucificado que aún hoy se conserva en el convento. Se conserva en el convento dentro de un relicario, después veremos la imagen completa. Y es una visión de Cristo desde el punto de vista de Dios, es decir, está por encima de la figura de Cristo que está crucificado. O, Espérate, que me o- ha salido o aquí sea, o sea, se lo ve desde arriba desde Jesús, ¿no? arriba. Desde Entonces, arriba. es como si fuera la de Cristo viendo, o sea, Dios viendo el momento de la crucifixión de Jesucristo, ¿no? Por eso Ujú. es tan extraño con respecto a nuestra visión. Claro, cuando Dalí ve esa obra, se quedó estupefacto porque era una visión totalmente distinta. Lo lógico sería que el pintor lo viera desde abajo, porque se supone que está crucificado y está en alto. Pero no, el pintor lo ve desde arriba. Es como si fuera una visión, como hemos dicho, de alguien que está por encima de Jesucristo y está contemplando el sacrificio, ¿no? Dalí, claro, como todo lo que hace Dalí,
nos dice que él tiene un sueño y que en ese sueño Jesucristo le dice que tiene que pintar ese cuadro. En otro sueño, el pintor dice que habla con Jesús, quien le indica que debe acercar su figura y su mensaje a los hombres a través de la belleza y no por medio del dolor, en contra de cómo solemos representar la figura de Cristo, que es un Cristo martirizado, un Cristo crucificado, con todo lleno de llagas, con la espina, con la corona de espina y demás. Vemos que aquí el Cristo no es representado así. Vemos los diferentes bocetos que hace, en el que estudia incluso ver al Cristo desde abajo, que sería la postura lógica, ¿no? Entonces lo tienes desde arriba y desde abajo. Y nos dice en el libro de las 50 maneras mágicas de pintar, ¿no? Nos dice, recuerda únicamente que la altísima moralidad de tu trabajo depende de saber cómo dibujar bien y que Ingres deseaba inculcar en ti profundamente esa idea. Patricia, grabándola con la afilada punta de su severo y jurídico lápiz, cuando escribió con objeto de que lo recordara siempre que el dibujo es la prioridad del arte. Le da mucha importancia al dibujo, ¿ves? Cuando sabes cómo dibujar, pero solo entonces es el empleo del disparador instantáneo, la máquina de fotografía, que puede ser valiosa para ti. Debes darte cuenta que una cámara fotográfica es rígida y mecánica y que tus ojos, por el contrario, son suaves y llenos de una extravagante inventiva que la pobre lente no posee de ningún modo. Tengo aquí la fotografía, que le sirvió de base y que calcó, amplió y calcó. Vemos aquí algunos de los elementos que están a los pies del Cristo, que también son fotografías. Vemos aquí un marinero allí en Italia, porque esta fotografía está hecha en Italia. Vemos aquí unas barcas, como también las aplica, pero es que incluso la figura que hay aquí la toma de otro artista que ahora después lo veremos. Coge el plano que ha de ser copiado, dice textualmente Dalí, y colocado sobre una hoja de papel del mismo tamaño que el original. Una vez bien apretadas las dos hojas y extendidas sobre un gran cartón colocado sobre la mesa, se empieza a punzar los ángulos. Es decir, él lo que hacía era lo que se llama en arte estarcir. Es decir, él cogía un cartón, le hacía agujeritos y después con un trapo humedecido, un trapo lleno de pigmento, hacía tampón sobre los agujeritos y a través de esos agujeritos pasaba pequeñas partículas de pigmento que después lo único que tenía que hacer era unir la línea del dibujo, ¿no? Vemos aquí el conjunto de la fotografía en blanco y negro del modelo Ruth Sanders, vimos antes el retrato de la mujer, con detalles de la técnica del traspaso con punzón, el estarcido, que eran las fotografías en los puntitos y demás que hemos visto anteriormente. Vemos aquí la diferencia entre la primera mancha en grises, ya el cuadro terminado, y nos dice en la página 190 del libro citado, cualquiera que sea el modo que se emplee, después de haber marcado todos los puntos del original, ha de separar su copia quitando las agujas o pinzas, de tal manera que queda el dibujo perfectamente estructurado como vemos aquí, ¿no? Eh, Aquí nos habla del proceso, que no vamos a entrar en ello, ¿eh? Nos interesa más conocer no solo el calco del dibujo, que vemos aquí en la página 212-214, en la que nos indica que no debe usar barniz, que tiene que ser el pigmento puro y demás. No vamos a entrar en ello porque son técnicas que tan solo le pueden interesar a los pintores. Detalle de la mano derecha de la fotografía en blanco y negro del actor Ruth Sanders. Derecha, lámina plástica de celofán con la mano grabada incisa con el punzón y la punta extremadamente fina. ¿Lo vemos? Cómo ha calcado todas las formas. Estas fotografías están sacadas de la Fundación Gala Salvador Dalí de Figueras, ¿eh? Vemos la lámina de plástico y la fotografía en sepia del modelo Rusander. Y cuando Dalí, como hemos visto con anterioridad, le interesa algo, pues coge, por ejemplo, de un catálogo de dibujos, supuestos dibujos de Velázquez, porque Velázquez tan solo tiene 3 dibujos reconocidos, pues le gusta el grabado que ve aquí, este dibujo, le da por detrás con carbón y lo calca en el cuadro. Le da por detrás y hace como si fuera un papel carbón, exactamente igual, ¿eh? Y entonces coge esta figura velasqueña y la plasma aquí y le pone manejando unas redes ya que está de espalda. Pero no es la única vez que lo hace. También la hace de un calco de la pintura del Louis Lenan, el paisano después de no sé qué, que lo vemos aquí, que está sin pie, que está supuestamente metido dentro del mar, que lo ha copiado exactamente de este cuadro. Como no podía hacerle la copia exacta porque está este muchacho tumbado y le tapa los pies, pues lo que hace es que lo sumerge dentro del mar, ¿eh?
para evitarse tener que inventarse los pies. Vemos el detalle de Ah, las incisiones sobre la fotografía para el calco, lo vemos por detrás, ¿eh? Por lo tanto, una vez que le ha pasado el elemento, puede hacer una incisión y se queda grabado. Eso lo hago yo con mis alumnos cuando pasamos dibujos al fresco. El mortero que está fresco, que está moldeable, le ponemos el dibujo encima y con un bolígrafo o con un lápiz le pasamos por el contorno y ese contorno queda reflejado a modo de rehundido dentro de la superficie del mortero. Nos dice sobre la pintura al óleo, en la página 66 de ese libro, ningún ilusionismo atmosférico era posible con gouache. No se podía pintar el misterio de la carne y la gloria de la pintura con aquella superficie iridiscente que la caracteriza, ni el misterio del azul del cielo, que es el propio misterio de la transparencia de la técnica pictórica. Pues incluso metafísicamente lo que la pintura puede expresar con luminosidad grandiosa son precisamente los cielos y la carne. Vemos aquí cómo hace una composición en triángulo. ¿Y por qué la hace en triángulo? Si recordamos, el símbolo del cielo es un triángulo con la punta hacia arriba, el símbolo de la tierra es un triángulo con la punta hacia abajo, con lo cual nos indica que la actuación de Jesucristo ha sido en la tierra y que por lo tanto sería representación de lo divino como tiene su representación en lo terrenal, ¿no? Por eso lo hace mediante ese triángulo invertido. Vemos aquí la composición, como nos recuerda la forma que está inscrita en el medallón, pero de frente, en este caso en el relicario. Lo vemos aquí, el relicario donde se conserva el dibujo de San Juan de la Cruz. Aquí los estudiantes de la Escuela de Enseñanza de Madrid, donde él conoció a gente tan importante como Buñuel, como García Lorca, etcétera. Y bueno, en realidad estos no son eso, estos son los representantes del dadaísmo, ¿eh? Y el surrealismo. Aquí lo vemos con Gala y una bibliografía básica para aquel que quiera consultarla. Puede parar el vídeo y puede ver los diferentes libros que han sido consultados para hacer estas tres presentaciones, ¿no? Sigue por aquí detrás y yo creo que no. Las siguientes serán las Meninas de Velázquez, pero visto desde el punto de la Cabalá. Y veremos las diferentes composiciones, cómo se representa la cosmogonía del cielo en la tierra, etcétera, ¿no? Y es un PowerPoint muy, muy interesante, ¿eh? muy Pues interesante, sí, sí, sí. quedo a su Co- disposición, bella dama, porque Concepto, consulta que usted concepto, quiera hacerme. concepto de la cábala, ¿no? ¿Has dicho La las Cabalá, meninas? sí, Cábala. Cábala. con K y Con H, K. y H al Vale. final. Sí, sí, sí. Cábala. Cábala. Pero eso van a ser 3 PowerPoint o tal Sí, vez 4. No, 3 PowerPoint. porque tengo desarrollado 2 y medio y me estoy quedando corto. Es decir, que va a ser un poquito. Para tres fases. Sí, Tres sí, fases no. o cuatro. Es que Las Uh, Meninas es un cuadro muy completo, muy complejo. Veremos además mediante diferentes representaciones podría ser la ubicación real de cada uno de ellos, de cada uno de los personajes, lo que significa cada uno de los personajes. Hay gente que lo ha relacionado con los pecados capitales, en fin, que tiene muchas interpretaciones y todas de índole bastante místico, curioso. Y si entramos en la Kabbalah y la representación sefirótica de la realidad velasqueña, nos vamos a llevar muchas sorpresas, sobre todo porque cuando Velázquez estaba existían todavía las tres religiones en nuestra, algunos escondidos como falsos conversos, etcétera, y hemos de recordar que Toledo, Sevilla eran sedes fundamentales del misticismo y la Kabbalah y el conocimiento tanto hebreo como de la Misná, en fin, la menorá y demás. Va a estar muy gracioso y es muy completito. no, vamos a quedar con la boquita abierta también. He abierto que es complejo, ¿eh? Es decir, hay que estar, no te digo iniciado porque no, pero hay que tener un poquito de conocimiento de la Kabbalah, al menos a nivel de simplemente de oídas, ¿no? Para que no Ujú. suene cuando hablemos del árbol sefirótico, pues, y las diferentes denominaciones de cada una de las palabras que lo conforman y la función de cada una de ellas,
en base a la representación que está iconográficamente hablando en las meninas, pues puede perderse el que no, pero claro, siempre puede verse o escucharse con un diccionario al lado y puede ir dándose cuenta de lo que significa cada cosa. Vamos subiendo el nivel un poquito más cada vez que... Subimos un poquito. Sí, El Cristo ¿cómo de San Juan. de San Juan. Mm, Aquí en mi casa hemos tenido uno parecido ujú, también. Y cada vez que lo veía me quedaba diciendo, vaya, 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 impresionante. Me mm. quedaba con la boca abierta y digo, wow. A mí hay varios cuadros de Dalí que me gustan mucho. Entre ellos está el Cristo San Juan, evidentemente, pero la Santa Cena también y el Ahí va. Descubrimiento. Son 3 o 4 cuadros que me gustan mucho. Después tiene otra mucha producción que, bueno, es que a la luz de lo que hemos estado hablando en estas 3 presentaciones, pues podemos llegar a entenderlo, ¿no? Porque crea su propio lenguaje y está referenciado con todos los movimientos científicos, teóricos de la época, ¿no? Ujú, Pero tiene su cosa, es decir, a mí me impresiona, a mí me gustaba desde chico Dalí. Yo decía de chico que Dalí era mi padre, pero después lo repudié un poco porque era una pintura y ahora lo he vuelto a redescubrir y me ha gustado mucho redescubrirlo porque estoy captando la real dimensión del artista, ¿no? Que supera mucho más allá de su mera obra y está vigente, a pesar de que han pasado años desde su muerte, sigue estando vigente lo que él nos contaba, el mensaje de él sigue estando vigente y de hecho muchas cosas se le deben, por eso digo que habrá para un cuarto PowerPoint de Dalí, pero más adelante, para no cansar a la gente, en el que hablaremos de la relación con la computación de hoy día. Entonces veremos cómo Dalí se adelanta a muchos de los descubrimientos en el tema de la informática, como por ejemplo sería los hipervínculos, eso que vemos que está subrayadito de un color distinto, picamos y hay un cuadro dentro de otro cuadro, pues el ujú, creador del hipervínculo reconoció que se había inspirado en el retrato de Abraham Lincoln de Salvador Dalí para crear esa idea. Es una realidad dentro de otra realidad. El cuadro de Abraham Lincoln está compuesto de pequeños cuadros, ¿eh? Pequeñas imágenes, y cuando te alejas, ves la figura en conjunto de Abraham Lincoln, ¿no? Pues eso inspiró al creador del hipervínculo a decir, bueno, ¿por qué no puede haber una cosa dentro de otra? Y entonces cuando nosotros buscamos una palabra en el Wikipedia, por ejemplo, y te dice Grecia y pica en Grecia, que sale el significado de Grecia, pero dentro de ese hipervínculo hay otro hipervínculo que te lleva a otro lado y a otro lado. Sería como muchas realidades dentro de una única realidad, que es lo que él nos ha adelantado con el conocimiento que demostraba de que existían otras realidades que estaban en diferentes elementos dentro de una misma realidad, ¿no? Sería como un panel detrás de otro panel, detrás de otro panel, que conviven todos en el mismo espacio, pero que no son conscientes un panel de otro de la existencia del mismo. Y eso nos lo denota Dalí con su obra, ¿no? Una magnífica obra que es digna de estudio y de seguir estudiándolo, claro. Por eso digo que no descarto, cuando volvamos de vacaciones, pues hacer un cuarto sobre Dalí, que yo creo que se merecerá la pena, ¿no? Igual sobre la mitología en Velázquez, que también será un tema muy bonito de tratar, o en fin, la cábala en otras obras, ¿no? Porque hay auténticas obras que son diccionarios alquímicos y diccionarios cabalísticos, ¿no? Y ejemplos, pues por ejemplo, en muchas de los capiteles de la Catedral de Sevilla son diccionarios alquímicos mediante el uso de fábulas y demás. Es decir, hay un conocimiento que se deja para que aquellos que estén iniciados o vean sean capaces de poderlo interpretar. Y la mejor manera es dejarlo en una obra de arte, en una obra en piedra, en fin. Y eso es importante porque es un tipo de conocimiento que se deja para la posteridad, ¿no? Y para aquellos que lo sepan leer. Y es importante darlo a conocer, al menos ser consciente que existe. No, no significa que nosotros con estos PowerPoint, que son de 50, 60, 70 diapositivas, no vamos a dar la totalidad del conocimiento, pero evidentemente sí vamos a crear esa necesidad de indagar en ello, ¿no? Y para mí me parece lo suficientemente importante, el dar a conocer, simplemente. ¿Eh? información. Esto es dar información y quien quiera cogerla, que la coja. Y quien no, Claro, pues no, que no la coja. claro, hay muchos caminos. Se trata de coger el camino
que tú quieras, porque hay gente que no le interesa esto para nada, evidentemente, y habrá gente que le interese e investigue. Pues, para eso estamos. Se trata de dar unas pinceladas y decirte, si quieres seguir investigando, tira por aquí. ¿Vale? Ahí va, ahí va, Ahí va, ahí va. ahí va Babilonia, Ahí va. Ahí la va. marea. Exacto. Bueno, pues por mi parte no tengo nada que preguntar. Bueno, pues entonces me voy. Si no, no hay casera, pues nos vamos. Han Nos recuperado, vamos. fíjate los creativos cómo son ahora, de poco creativos, que han tenido que recuperar un anuncio de hace lo menos 30 años, el de la Ahí casera. va. ¿Tú te Sí, sí, acuerdas? sí. Decía, no hay casera, nos vamos. En fin. Pues nos vamos. Bueno, pues darle un beso de mi parte a Ana y que se recupere o que tenga mejor ánimo o lo que sea, no sé lo que le pasa. Y a ti, pues Estupendo. nada, encantado de volverte a ver y nos veremos, si Dios quiere, dentro de 15 días, que ya estaré a una semana, a 4 días de jubilarme. Wow. Con lo Ya cual, mismo te jubilas. sí, sí, cumplo los 60 el 6 de junio y me puedo jubilar con 60 años porque tengo 33 años de servicio, que se dice pronto. Pues muchas gracias, José Luis, Gracias a por vosotras estar por aquí. por darme Le la mandamos, oportunidad de dar a conocer todas estas tonterías que yo, pero bueno, no es es importante. tontería, no es tontería, es información, Es es enseñar a ver, arte, es arte enseñado de una manera, ¿no? Es enseñar a ver, Isma, eso, simplemente. Que cuando enseñar te, arte, claro, cuando te enseñar plantes arte. delante de un cuadro de Dalí, sepas que el cuerno de rinoceronte significa una cosa, que Ahí el va. retratillo aquel significa otra, que las partículas se están explosionando hacia afuera en partículas, lo que significa el conocimiento que tenía el artista. Y aquí cuando veamos las meninas, pues veremos que Velázquez tiene cierto coqueteo con el judaísmo y con el lenguaje oculto de la Kabbalah y nos lo cuenta, que es lo gracioso, ¿eh? Nos lo cuenta en su obra mediante la composición, mediante la ubicación en el planiferio, concibe las meninas como un universo y ahí coloca las diferentes figuras en homenaje a la reina, en homenaje a la infanta. En fin, es muy interesante. Ya te digo que lo vamos a pasar bien. Pues sin más, me despido. Ya te digo, un Much- beso para ti, otro beso también para nuestra querida Ana y corto aquí, si te parece bien. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y un besito para nuestra compañera Ana. Venga, hasta luego. Hasta luego.